estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a poner el tiempo de la predicación en manos de Dios. ¿Me acompañan orando? Padre, te damos gracias por este tiempo en que te hemos podido adorar, alabar, cantando, Señor. Ahora te pedimos que por favor abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas que hay en tu palabra, Señor, y adorarte escudriñando tu palabra, adorarte, Señor, sabiendo lo que tú tienes para nosotros en tu consejo eterno, Dios. Sí, Señor. Glorifícate sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues el día de hoy me gustaría compartir algo que le titulé Abba o temor. Esas dos opciones, Abba o temor. La palabra Abba es un término que se usaba en los tiempos de Jesús para decir papá, papito, apá, papi, o sea, pero para referirse al Padre, pues. Y en la Escritura encontramos tres porciones de ella, en Marcos, en Romanos y en Gálatas, que quisiera leer. Tengo la versión NBI, y voy a leerlas para poder entrar en contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Marcos 14, versículo 36. Marcos 14, versículo 36, la otra va a ser Romanos 8, 14 y en adelante, y Romanos 4, 4 en adelante. Es muy cortito, entonces pues quisiera aprovechar. Digo, no es el Salmo 119, ¿verdad? Que no se preocupen, no vamos a extendernos mucho, pero que Dios nos hable. Dice Romanos 14, 36, decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Todos sabemos que Jesucristo enfrentó tiempos muy difíciles en diferentes momentos, en diferentes contextos, difíciles en diferentes circunstancias, ¿verdad? Y es uno de ellos. Algunos pensamos que es uno del tiempo más difícil, ¿verdad? Porque sabía que iba a ser arrestado y que iba a ser crucificado y que iba a cargar con el pecado que tanto aborrecía y que tanto le duele a Dios. O sea, porque no solamente pues es la falta, sino es algo de lo que no te gusta, ¿no? O sea, no se compara ningún disgusto nuestro con lo que él iba a sufrir de disgusto, ¿no? Al recibir todo el peso del enojo de Dios y de la justicia de Dios. Cuando la gente dice, es que Dios debe ser justo, yo digo, no queremos que Dios sea muy justo. No. Pero bueno, o sea, hay gente que dice, no, yo quiero que Dios sea justo. Wow. Si fuese justo, hace mucho tiempo que este mundo no existiría, ¿verdad? O sea, lo es Dios, ¿no? Pero si ejerciera esa justicia sin su misericordia, sin su amor, sin su gracia, no tendríamos para dónde hacernos, ¿sí? Y aquí está, en este momento tan difícil, diciéndole papá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en este momento tan difícil dirigirse a su padre como papá? Era un momento serio, muy serio, pero era un momento en que él necesitaba saber y encontrarse con aquel que le amaba por encima de todo. Y le dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. A nosotros como niños, cuando éramos niños, para nosotros, nuestra mamá o nuestro papá, para ellos nada era difícil, ¿no? Y pedíamos sin entender ni siquiera los alcances de lo que pedíamos. Para muchos, a lo mejor un juguete muy barato del mercado era mucho que representaba para la mamá o para el papá comprarlo. Pero para nosotros como hijos, creemos que nuestro padre y nuestra madre pueden hacer lo que sea. Y Jesús sabía que su papá podía hacer lo que fuera, que su Abba podría hacer lo que fuera. De repente mi hija la mayor o mi hijo me dicen Abba, y cuando me dicen me siento tan bien, porque pienso en los tiempos de Jesús
ya luego me dicen otras cosas, ¿no? Pero por lo menos papá y hija, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy importante ver que en el tiempo de la mayor angustia de Jesucristo, clama a su Abba, a su papá, al que podía y al que sabía que podía estar cercano a él. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, no me hagas beber esta copa, no me hagas pasar por este momento, pues. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que quieres tú, Dios, lo que quieres tú, Abba. ¿Por qué? Porque sabía que su papá le iba a dar cosas buenas. Por eso sabía que lo que podría ser amargo, después se iba a convertir en algo muy bueno. ¿Sí me estoy explicando? Y luego tenemos la escritura de Romanos 8:14. Esta escritura un poquito más larga dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Cuando no conocemos el amor de Dios, no conocemos al Espíritu Santo, no vamos a caminar en libertad. Y si nosotros como creyentes conocemos al Espíritu Santo, pero no nos relacionamos con Él, no interactuamos con Él, el miedo va a comenzar a permear en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado. Tener temor es natural de la naturaleza caída, ¿sí? Es algo que podemos, ya hemos platicado en diferentes contextos, y ustedes han escuchado, ¿verdad? Lo del temor, el miedo, pero el miedo puede esclavizarnos y el amor del Padre nos libera. Amén. Y Dios quiere gente libre. Dios no quiere gente esclava, la quiere libre para que en su libertad decidan rendirse a su señorío y decir: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sí? No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dice: si el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Qué interesante que no cualquiera que se dirija a Dios como papá realmente siente ese amor de Padre. Se necesita tener salvación en nuestro corazón, se necesita haber rendido nuestras vidas a Dios para realmente entender el amor del Padre, el amor de Dios, porque si no, no lo vamos a alcanzar a entender. De hecho, uno de los conflictos más grandes que todos los seres humanos tienen es que muchas veces se relacionan con Dios como cuando se relacionaban con sus padres terrenales. Y los padres terrenales cometen muchas fallas, cometemos muchas fallas, muchas cosas. Y de ahí muchos de los problemas, por no decir que el 99.9% de los problemas del ser humano es por cómo se relacionó con su padre, la persona, por cómo se relaciona. Por eso es que tenemos que sabernos salvos y en esa salvación relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Pero si hay algún conflicto con nuestro Padre terrenal, aunque no lo hayamos conocido, tenemos que arreglar cuentas, arreglar la situación, porque si no, podemos no relacionarnos de manera sana y adecuada con nuestro Padre Celestial. Así es, así es. Eso de verdad, yo en algún momento de mi vida lo entendí y yo me aseguré, de verdad, así como cuando invitas a una chica, bueno, en el caso de los hombres, que desgraciadamente eso se ha perdido, ¿verdad? Pero normalmente el hombre es el que paga y el que debería de pagar cuando invitan un café, porque ahora es al revés, ¿no? Y no entiendo, ¿no? O sea que de repente no mueven un dedo y como que la chica tiene que sacar de su bolsa. Pero bueno, este es parte del asunto del desequilibrio que vivimos actualmente. Pero cuando yo invitaba a alguien no necesariamente una chica, sino a alguien más, de repente siempre
Sí la traigo, sí traigo la cartera. O sea, sí. O sea, sí, estoy seguro que sí. Aquí la traigo. Bueno, pues así me aseguré que yo estaba bien con mi papá. En su lecho de muerte me aseguré que estaba bien con él. O sea, todo el tiempo me aseguré porque decía, de esto va a depender que mi relación con mi Padre Celestial sea una muy buena relación. Amén. Así es. Y de verdad les animo a que arreglemos nuestras relaciones, especialmente con nuestro Padre. Pero dice, nos permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu. Qué interesante, que el Espíritu Santo nos asegure. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa seguridad? Por lo que acabamos de decir. Dice, nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gentes que tienen años en el cristianismo y que dicen, es que no me siento tan amado por Dios como veo que te ama a ti? No hemos escuchado a veces así como, es que como que yo veo que a ti te escucha más, como que te ha de querer más, o sea, ¿sí? Escuchamos frases así. Es el Espíritu el que puede asegurarnos a nuestro espíritu mismo que somos hijos de Dios. Y si nos sabemos hijos, nos vamos a saber amados. Alguna vez leía de una persona que estaba en antesala de uno de los presidentes de Estados Unidos y que veía que un niño entraba y salía de la oficina del presidente, o sea, sin ningún problema, y entraba y salía, y decía, pues ¿quién es ese hijo? O ¿quién es ese niño? Perdón. Y después se dio cuenta que era el hijo del presidente, que entraba y salía cuando quería de la oficina de su padre. ¿Por qué? Porque era su papá. En cambio, todos los demás tenían que guardar el protocolo de tener que esperar a que les dijeran, pase, ¿no? Y con esa confianza nosotros como hijos podemos acercarnos a Dios cuando el Espíritu nos asegura a nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Yo escucho a muchas personas decir, soy hijo de Dios, pero no tienen una relación con el Padre Celestial. Tienen relación con gente que tuvo muy buena relación con el Padre Celestial, pero no ellos, porque no se sienten dignos. Un hijo se acerca a su padre en una sana relación, si se bañó o no se bañó, con toda la confianza. Porque se sabe hijo. En cambio, el que no se sabe hijo dice, pues no le entro a esto, ¿verdad? No me voy a acercar. Bueno, vamos a seguir en este texto. Dice, y si somos hijos, somos herederos. El saberse heredero, el saber que algo te va a tocar de lo que tiene tu Padre Celestial, te da la seguridad de que vas a estar con Él todo el tiempo. El que sabes que te va a tocar algo es porque eres hijo y tienes relación con Él. O sea, ¿o cuántos de nosotros abrimos bueno, no sé si todavía algunos abren el periódico? Yo pienso que sí, hay que mucha gente que abre, pero del periódico normalmente salían las esquelas, ¿verdad? Salían las esquelas de la gente que había muerto y gente dando las condolencias para alguien o levantando o escribiendo ahí ciertas oraciones porque se había muerto alguien, etc. Pero yo en ningún momento vi esas esquelas y dije, a ver, ¿a quién le puedo pedir herencia? ¿A quién de estos muertos puedo pedir herencia? Pues ¿cómo voy a pedir si no soy ni parientes somos? Pues no estamos relacionados con él. Es ilógico que esperemos ser heredados de alguien que no conocemos. Digo, hemos escuchado historias de que la tía fulana se murió y me heredó, pero es porque te conocían, pero no porque no te conocían. ¿Sí me explico? Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando nos habla de herencia, nos habla de todo. ¿Qué le dijo el Padre Celestial al Hijo triunfante? Ven y siéntate. ¿Dónde? Aquí. ¿Sí? ¿Dónde? En el trono, conmigo.
nosotros estaremos sentados con Cristo. ¿Sí me explico? O sea, heredamos con Él lo mismo que Él, porque somos coherederos. Coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, sufrir con Él es también parte de ser hijo. Así es. No podemos entender una relación paternal sin sufrimiento. ¿Sí? No podemos entenderla porque es parte de las relaciones, de cualquier relación. De repente hay situaciones que se tienen que enfrentar. Cuando nosotros sufrimos por alguna situación, Dios con nosotros está sufriendo. ¿Qué nos dice del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo se entristece de lo malo que sucede en nuestras vidas, en especial del pecado. Que no nos anima la Escritura a no entristezcas, no contristes al Espíritu Santo, el cual habita en ti. Y si tenemos que sufrir por la causa de Cristo, porque compartimos el Evangelio, porque no niegas a Cristo, porque se burlan de ti y dicen, ay, sí, tú que eres aleluya, ¿no? Digo, ya no he escuchado mucho ese apodo, ¿verdad? O esa forma de referirse a nosotros, ¿verdad? Pero se sufre. Claro. Se sufre. Hay niños que en sus escuelas sufren por ser cristianos. Y lo que nos viene más adelante con tantas cosas que están sucediendo, con todo este rollo de la ideología de género, los niños van a sufrir. Los niños cristianos que vivan los valores cristianos van a tener que sufrir. Van a tener que sufrir. ¿Por qué? Porque la mesa está puesta para que eso suceda, para que sufran. Imagínate si esos niños no tienen una buena relación con su padre. Por eso es muy importante nuestra relación con nuestro Padre terrenal y nuestro Padre celestial. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así es. Jesús, todo es posible para ti, porque sabía lo que se venía. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque sabía lo que seguía de lo que venía. ¿Sí me explico? O sea, sabía que el Padre iba a tener algo bueno para él. Imagínate que Jesús se presenta ahí en este momento dudando de su Padre, si lo iba a rescatar o no. No sabemos si lo hizo. Era 100% hombre. Y Satanás hostigando. Porque a lo mejor no vemos mucho en la Escritura. Pero tú piensas, yo no pienso que Satanás nada más era momentáneo. Era ir a atosigar. ¿Cómo lo menciona la Escritura? Como el acusador de los hermanos. Satanás acusa. Si hay un cuchillito de palo del universo, es Satanás. Es cuchillito de palo. Muele, que muele, que muele, que muele, que muele. O sea, no te hace daño, pero te está muele, que muele, hasta que crea en ti la duda, razonable o no, ¿no? Porque muchos, es que es una duda razonable. Irracional o razonable, mientras que haya duda, hay fractura. Y si hay fractura, puede haber infección. Y si hay infección, hay muerte. Satanás viene para robar, matar y destruir. Y es un proceso. Roba, mata, destruye. Es un proceso. Y se complace en hacerlo. Él no espera que todo el mundo fracase así. No, poquito a poquito. Porque poquito a poquito puede renegar de Dios. Gálatas 4:4 en adelante dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Ya no esclavos, ya somos hijos. ¿Sí? Y si somos hijos, podemos clamar, Abba, Padre. Si esto que acabamos de mencionar, todo lo que acabamos de decir, no es una cosa efectiva en nuestras vidas, el temor va a entrar en nuestras vidas. El temor, pequeño, grande, de una forma o de otra, va a hacer mella en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que le temamos a Él. ¿Sí? Algunos lo mencionan como temor reverente. Y está bien. Como sea que lo digan, tenemos como hijos de Dios, como parte de su iglesia, temerle a Él. Porque este es el principio, de acuerdo a la Escritura, de la sabiduría. Y no solamente de la sabiduría, sino de todo. Porque es lo que nos lleva a adorarle a Dios, que es nuestra meta en la vida. La adoración a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, adoramos a Dios. Necesitamos adorar a Dios. Normalmente los hijos no pierden la capacidad de asombro de lo que pueden hacer los papás. Pero actualmente, parte de la tecnología y la ciencia ha logrado que poco a poco los niños vayan perdiendo el asombro de sus papás. ¿Se han fijado? Digo, alguna que otra vez, alguna vez a mis, se les ha ocurrido hablarme por mi nombre a mis hijos. Y he volteado y así como, ¿perdón? ¿Y saben que inmediatamente sigue? Perdón, papá. Pero desgraciadamente hay ahora muchas personas, muchos niños que se relacionan con sus hijos por el nombre de su papá o su mamá. Y luego hay papás solteros o divorciados, o ojos alegres, o como le quieras llamar, que van con el hijo. No me digas papá, dime tío o dime por mi nombre, ¿no? Para que no sepan que es mi hijo, ¿no? Pues sí, para no me vaya a espantar a no sé quién. Pero la realidad es que, ¿no has visto la interacción que sucede con los teléfonos celulares? Cuando el papá dice, no, es que este le sabe más que yo. O el niño arrebatándole el celular al papá, a la mamá, diciéndole, es que no sabes. O a los abuelos, dame, no sabes. Qué tonto es. O sea, ¿escuchas qué tonto estás? Digo, o yo soy el único que lo ha visto en restaurantes, en el supermercado, estas interacciones de hijos que ningunean a sus padres. Sí. Tenemos que tener cuidado, porque esta cultura puede permear. Mi papá, y yo me enojaba con mi papá, porque de repente a mi papá se le ocurría decirle a Jesús Chuy. Decía, no, pues que Chuy, que me haga el favor. Le decía, ¿quién, papá? Digo, obviamente yo como cristiano, le decía, ¿quién? Pues Chuy. No, papá. O sea, no es Chuy, es Jesús. Es Jesucristo. Ay, tú, papá, ¿no? Digo, mi papá
nació en un hogar creyente, creció en un hogar mezclado entre Hare Krishna, cristiano, católico, humanista, y un rollo pues, pero gracias a Dios algún día entendió, entregó su vida a Cristo, pero así se refería. Y la verdad, a mí no me gustaba escuchar a mi papá referirse al Padre Celestial como un cualquiera. Jesús es nuestro Maestro, es nuestro Señor, es nuestro amigo, es nuestro hermano, ¿sí? Claro que sí. Es nuestro Padre Celestial, pero no es Chuy. ¿Sí me explico? Abba es la mejor manera de dirigirnos a nuestro Padre Celestial. No perdamos nuestra capacidad de asombro ante Dios. No perdamos. Hay cosas fabulosas. Ahorita la platicaba con los muchachos de la música en formato 8D. O sea, es fabuloso. Hay cosas que la tecnología hace que dices tú, wow. Pero la realidad es que no debemos de perder la capacidad de asombro de lo que Dios puede hacer. No perdamos esa capacidad. O sea, de poder ver. El otro día íbamos por un estacionamiento y me medio frené porque le dije a mi esposa, ¿ya viste ese pájaro? ¡Qué bonito está! Un pájaro con el pecho, o sea, no sé si era un petirrojo, no soy experto en aves, pues, pero tenía el pecho rojo. O un cardenal, no soy experto, pues, pero era muy bonito. No perdamos la capacidad de asombro de lo que Dios es, de lo que Dios puede hacer. Amén. No la perdamos, porque eso nos va alejando de Abba. La tecnología, la ciencia puede avanzar mucho y pueden hacer muchas cosas, pero lo que Dios hace está por encima de eso. Porque al final de cuentas, si a alguien se le ocurrió el software de alguien, fue porque Dios le abrió la cabecita para entender y poder ver lo que podía hacer. No perdamos la capacidad de asombro. Vamos a ver 11 mentiras acerca de Abba y 11 verdades. ¿Sí? No sé cómo estoy con el tiempo, estoy bien. Ok. Dice, mentira, lejano y desinteresado. Lejano y desinteresado. No, ¿qué Dios va a hacer? Él está con sus cosas. ¿Qué le interesamos nosotros, simples mortales? ¿No? ¿No hemos escuchado frases así? Ah, Dios. O sea, lo que importa es el aquí y el ahora. No, esa es una mentira. Dios es íntimo y se compromete. Dios es íntimo y se compromete. Dios busca intimidad con nosotros. Busca intimidad por encima de lo que nos podamos imaginar como intimidad. Conozco un amigo hace muchos años. Yo lo escuché y me llamó mucho la atención. Porque él dijo que los novios, o sea, los comprometidos para casarse, no debían orar juntos, aunque fueran cristianos. Pero así reaccioné así como, ¿cómo? Y dijo, hay dos cosas, las más íntimas que un ser cristiano, un ser humano cristiano puede hacer: tener relaciones sexuales y orar. Si tú eres en tu casa y tú te inclinas pero tenemos que aprender que la intimidad que podemos alcanzar con Dios es tremenda. Es tremenda. ¿Qué otra cosa más íntima puede hacer el ser humano? La relación sexual. Por eso la pornografía viene a dar al traste la hermosura de la relación sexual. ¿Por qué? Porque la pornografía lo hace no íntimo, sino lo hace público. Y si somos 20 en la cama, no importa, ¿verdad?
algunos dicen como Miguel Bosé, ¿no? Y somos 3 en la cama. Eso no es intimidad. Dios es lejano, no. Desinteresado, no. Es íntimo y se compromete. Dios se compromete. Si Dios te ha dicho, Él va a hacer. Si Él ha prometido estar contigo, va a estar contigo. Él se compromete con nosotros. Otra mentira, insensible o indiferente. Jamás. Insensible o indiferente. Ahí está. Se murió solo. ¿Dónde está Dios? Mucha gente usa situaciones así para decir Dios no existe. Y le dices, espérate, esto es una consecuencia de la falta de compromiso de alguien más. No es un asunto de Dios. ¿Sí? Por el contrario, Dios es bueno y compasivo. Dios es bueno y compasivo. Sí es. Dios es bueno y compasivo. No quiere causarle a nadie mal. Y cuando ve que alguien sufre, quiere que salga de ese sufrimiento. Quiere que no esté ahí. Si Dios no fuera compasivo, ¿por qué entonces, sacó a los apóstoles de la cárcel? De manera milagrosa. ¿Había que sufrir por causa de Cristo? Sí, pero Dios sufre con eso que está sucediendo. Severo y exigente. Es el Dios que nos han presentado mucho tiempo, ¿no? Un Dios severo y exigente. Quiere, ¿no? No es así. Él es aceptador. Acepta como llegues, cuando llegues, como estés. Te acepta como estés. ¿Sí? Y se llena de gozo contigo. Me complazco contigo. ¿Sí? Me lleno de gozo con lo que tú haces. Si te va bien en el trabajo, me complazco. Si te felicitaron, me complazco contigo. No es, pues a ver si para la próxima lo haces todavía mejor. Dios no es así. Es Abba. No es pasivo y frío. No. Dios es cariñoso. Y Dios es afectuoso. Amén. Dios es cariñoso y afectuoso. No es pasivo y frío. Hay muchos que tienen dioses muy pasivos, tan pasivos, que los tienen que llevar de un lado para otro, y tan fríos que se van agrietando. Dios no es así, es cariñoso y afectuoso. Sí es. ¿Está ausente o está demasiado ocupado para mí? Esta es otra mentira. Siempre está conmigo y anhela pasar tiempo conmigo. Siempre está conmigo y anhela pasar tiempo conmigo. Sí, así es. Siempre está conmigo. Por eso es que el Espíritu Santo se contrista cuando algo está sucediendo que no debe suceder, porque está con nosotros siempre. ¿Qué dice la Escritura? Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre está con nosotros y anhela pasar tiempo con nosotros. Nunca se satisface con lo que hago, es impaciente o se enoja. No, Dios es paciente, es lento para enojarse y está complacido conmigo en Cristo. Está complacido conmigo en Cristo, lo que yo soy en Cristo. ¿Es malo, cruel, abusador? No, es amoroso, amable y protector. Dios es amoroso, amable y protector. ¿De cuántas cosas no nos ha librado Dios? De las que nos hemos dado cuenta y de las que
ni siquiera nos hemos dado cuenta. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Trata de sacar lo divertido de la vida. Esto es una mentira. Dios no trata de sacar lo divertido de la vida, ¿sí? Él es confiable. Él quiere darme una vida plena. Su voluntad es buena para mí. Amén. O sea, yo no me imagino de verdad a las reuniones de los apóstoles o Jesús platicando y demás. O sea, ¿no lo crees contando chistes? O sea, bromeando con Pedro. O sea, de lo que hacía Juan. O sea, o siempre serio y, a ver, muchachos, ¿sí? No. O sea, Dios es confiable y Él quiere darnos una vida plena. Quiere que alcancemos la estatura de Cristo. ¿Sí? Quiere una vida plena para nosotros. ¿Controlador o manipulador? Jamás. Esa es Jezabel o ese es Satanás. Sí. Controlador y manipulador. Él no controla, Él no manipula. Él espera, es lleno de gracia y misericordia. Y escúchame bien lo que voy a decir. Y te da y nos da la libertad de fracasar. Así es. Nos da la libertad de fracasar. Muchos cristianos hemos sufrido por la culpa, porque hemos fracasado en lo que deberíamos de haber triunfado. Exacto. No, en Dios tenemos la libertad de haber fracasado, de haberla regado. Porque si no, no hablaríamos de un Dios de gracia. Condenador, no perdona. No, Dios es tierno de corazón y perdonador. Su corazón y sus brazos siempre están abiertos para recibirme, para mí. Siempre están abiertos. Cuando leemos esta lista, vemos a muchos padres terrenales en las cosas que son mentira. Porque muchos padres terrenales no han trabajado para esforzarse en no ser así. Y ser como Dios, como Padre Celestial. Por eso es importante, estar a cuentas con nuestro Padre terrenal. Y por último, muy fijado, molesto y perfeccionista, que ya lo habíamos un poquito mencionado. No, Dios sonríe cuando piensa en mí, cuando piensa en ti. Dios sonríe. Se enorgullece de ti y de mí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Y porque somos sus hijos que estamos creciendo. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no hará su Padre Celestial? Así es. Dijo Jesús. Y luego viene el asunto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuánto no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, ¿no? Pero el Abba, me aleja del temor. Si tú viste la lista de las mentiras, nos hacen estar así. ¿Cierto? Espiritualmente, emocionalmente, nos hace estar enconchados. Pero cuando tenemos todas estas verdades que dijimos después, nos hace estar como venga. Como venga la situación, Dios está sonriendo porque está pensando en mí. Está diciendo, ay, otra vez me decían, está bien, pero lo amo. O sea, y no importa. Lo amo, la amo y vamos a salir adelante y va a crecer y va a madurar y los que lo están viendo no saben lo que yo tengo después.
Porque esto es así. Dios sí sabe el futuro. Nosotros no, nadie. Ni los agoreros, ni los adivinos, ni todos estos que salen a las 5 de la mañana en televisión abierta, o a las 12 de la mañana, o en la noche. No, nadie. Solamente Dios sabe el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros. Decidamos siempre por Abba, por mi papi, por mi papá. Este mensaje fue revolucionario en los 80s, por ahí. Porque realmente este mensaje vino a transformar. Digo, yo no inventé el hilo negro y tampoco inventé esto. ¿Sí me explico? O sea, a veces los predicadores somos eco de alguien más que alguien dijo en algún otro momento. ¿Sí? Pero al final, cuando esto vino a la iglesia cristiana, a la iglesia protestante, entender que el Padre estaba cercano a nosotros, fue revolucionario. Y lo va a ser siempre. Porque el enemigo, el mundo, están empeñados en desbaratar lo que es el origen de lo que Dios lo hizo con la creación. Y en la creación, Adán y Eva caminaban desnudos, no se avergonzaban y platicaban con Dios. Y de lo que se trata es de romper eso todo el tiempo. ¿Ama o miedo? ¿Miedo o ama? Nosotros tenemos la elección. Muy bien, vamos a orar. ¿Sí? ¿Quieres orar? ¿Sí? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por lo que has traído a cada uno de nosotros, Dios. Señor, ayúdanos a poder ver nuestras vidas transparentes delante de ti, Señor. Y si hay algo que tengamos que arreglar con nuestro Padre terrenal, que lo hagamos, Dios. Señor, y si hay algo que está interfiriendo entre nuestra relación contigo, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos reveles, nos ayudes para poder caminar en la libertad, para poder caminar en el amor que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Con esa libertad, con esa confianza, sabiendo que tenemos la libertad para regarla, para fracasar, sabiendo que tú nos amas, Dios, y sabiendo que tú, Señor, estás por nosotros, Dios. Gracias, Padre, por lo que tú has traído a nuestras vidas. Sí, gracias porque podemos llamarte Abba, Padre. Padre, tú estás en los cielos, pero estás aquí también con nosotros, Dios. Tú eres fuerte y poderoso, pero también estás aquí con nosotros, tierno y amante de nosotros, Dios. Padre, gracias, Dios. Te adoramos a ti, te exaltamos, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos despedidos. Que pasen muy buena noche. Dios les bendiga.